Los nazis ya antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial habían señalado a quienes consideraban responsables de todos los problemas de Alemania, los judíos. Pero no fueron los primeros en odiar a este grupo. Desde el colapso económico de los alemanes hasta las epidemias de peste en la Edad Media, la gente culpó a los judíos por muchísimas cosas. De hecho, incluso en el antiguo Imperio Romano los odiaban. Pero ¿cómo es posible que durante prácticamente milenios tantos grupos hayan señalado a los judíos como la fuente de todos los problemas? ¿Y por qué persiste hasta hoy la antipatía hacia los judíos? Empecemos la historia en el Imperio Romano. La vida religiosa en la antigua Roma era muy diversa. Aunque los romanos tenían su propia religión, que podríamos llamar oficial, en realidad toleraban todas las demás corrientes. Cada quien podía traer a sus propios dioses. Podían venir los griegos y los egipcios, pero también otras deidades menos importantes convivían perfectamente unas con otras. Obviamente, esto era necesario para que, en un imperio de semejante tamaño, no empezaran todas las provincias a rebelarse contra la opresión. Sin embargo, hubo una religión que realmente puso a prueba el, por lo demás, eficiente engranaje romano. Ellos eran los judíos. Pero ¿por qué no lograron integrarlos en este ambiente multicultural? En la religión judía hay un solo Dios, que está por encima de todo, y los judíos no están dispuestos a considerar a ninguna otra deidad de esa manera. Con esto, se opusieron de lleno a las corrientes religiosas de la época, incluida la romana. Porque ellos, de hecho, tenían tantos dioses que sería difícil hasta enumerarlos a todos. Esto fue rechazado por los judíos, y además, no estaban dispuestos a venerar al gobernante de turno como a un dios, lo cual resultaba sumamente ofensivo para los romanos. Tácito, el influencer de la época, es decir, un gran formador de opinión, los llamó tercos y diferentes por esta razón. Las reglas alimentarias especiales de los judíos y su día de descanso sabático los pusieron aún más en el punto de mira. En el año 19 después de Cristo, el emperador Tiberio se enfadó tanto por el comportamiento diferente de los judíos que les ordenó abandonar Roma. Oficialmente, quería expulsarlos de la ciudad eterna porque, según él, habían empezado a convertir a los romanos a su propia religión. La realidad, en verdad, era que simplemente le molestaba que los judíos pensaran de una manera tan diferente a los romanos. O sea, simplificando, los romanos odiaban a los judíos porque eran un pueblo extranjero en territorio romano que se aferraba tercamente a sus propias costumbres. La revuelta de Bar Kokhba, que tuvo lugar entre los años 132 y 136 después de Cristo, fue el último gran intento de los judíos, pero la resistencia, que se prolongó durante 3 años, terminó fracasando. Después de esto, las autoridades romanas expulsaron a los judíos de su propia ciudad, Jerusalén, mientras que en todo el imperio intentaron erradicar sus costumbres de manera implacable. No es de extrañar que, a partir de entonces, fueran considerados como extranjeros incapaces de integrarse en la sociedad. Esta mentalidad permaneció como parte del pensamiento común durante siglos y aisló completamente a los judíos de la sociedad. Luego, en el año 438, llegó el Codex Theodosianus, una recopilación de decretos que prácticamente excluyó a los judíos de los cargos públicos y también les prohibió construir nuevas sinagogas. Sin embargo, para poder entender aún mejor la percepción social de su religión, tenemos que retroceder aún más en el tiempo. El cristianismo y el judaísmo se basan en fundamentos teológicos comunes, pero aún así existen enormes brechas entre ambas religiones. De hecho, la mayor diferencia radica en la percepción de la persona de Jesucristo. Según los cristianos, Él fue el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, quien perdona a los pecadores. En cambio, los judíos no reconocen a Jesús como el Mesías. Ellos, hasta el día de hoy, siguen esperando la llegada del verdadero Mesías. Sin embargo, ambas religiones tienen un origen común. Los primeros cristianos seguían exclusivamente las tradiciones judías y las escrituras judías, y los seguidores de Jesús, técnicamente, seguían siendo judíos. Sin embargo, en la iglesia cristiana primitiva se abrió camino el supersesionismo, es decir, la doctrina de la sustitución. En la práctica, esto significaba que, según los creyentes, a partir de entonces el cristianismo se convirtió en la fe principal elegida por Dios, en lugar del judaísmo. Según ellos, en realidad Dios le hizo esas promesas a su iglesia, y no al pueblo judío. Durante un tiempo, incluso las sagradas escrituras de ambas religiones coincidían. De hecho, el libro sagrado de los judíos, llamado Torá, es exactamente el mismo que el Antiguo Testamento de la Biblia. Pero la Biblia continúa con el Nuevo Testamento, que los judíos ya no reconocen, y no es casualidad. En esta parte, de hecho, se trata de la vida y las enseñanzas de Jesús, a quien ellos no reconocen como Dios, como Hijo de Dios ni como el Mesías. Entre los primeros cristianos se desarrolló una idea de que la religión judía estaba obsoleta. A esto se sumó el hecho de que algunas partes del Nuevo Testamento se utilizaron para justificar actitudes antisemitas. Algunas cartas escritas a los romanos, que forman parte del Nuevo Testamento, prepararon el terreno para las ideas antisemitas.
Escribió que los judíos no ven la verdad de Jesucristo, pero la gente tergiversó sus palabras y al final interpretaron que los judíos solo existen para demostrar la gracia de Dios a los no judíos. Esto también teníamos que discutirlo para que entiendas cómo el odio hacia el pueblo judío cambió de ser simplemente contra un grupo étnico extranjero a estar basado en fundamentos religiosos. Los primeros escritos cristianos no se andaban con rodeos, a menudo presentaban a los judíos como tercos y no convertidos. Por ejemplo, en el siglo IV, San Juan Crisóstomo, obispo de Constantinopla, los llamó impíos y asesinos de Cristo. Además, insistía en que los judíos debían ser considerados enemigos de Dios. Este tipo de ideas humillantes causaron serios problemas a los judíos en toda Europa. Sin embargo, durante un tiempo, afortunadamente, al menos no hubo violencia física grave. Pero esto cambió en la época de las cruzadas. Pero si la cruzada se llevaba a cabo en Tierra Santa, ¿por qué también fueron víctimas los judíos europeos? En 1095, tras el llamado del Papa Urbano II, multitudes partieron hacia Jerusalén para liberarla del dominio musulmán. Pero incluso antes de llegar a Tierra Santa, algunos cruzados entusiastas ya empezaron a practicar la lucha contra sus vecinos judíos en Europa. Entre mayo y julio de 1096, en la región del Rin, en las ciudades de Worms, Maguncia y Colonia, los soldados de la cruzada masacraron a varios miles de judíos. Pero esto no significó solo algunos ataques aleatorios. Los mataban de manera sistemática y masiva. La primera cruzada destacó entre todas ellas. Para los judíos, en vez de redención, trajo masacres y hasta el día de hoy sigue siendo uno de los capítulos más oscuros de la historia cristiana. En la ciudad de Metz, que hoy pertenece a Francia, los cruzados liderados por el conde Micho de Leiningen rodearon a la comunidad judía y les dieron una elección. ¿Se convertirían o morirían? La apuesta era enorme, pero los judíos no estaban dispuestos a renegar de su fe, así que los cruzados los mataron. En la ciudad de Speyer, el obispo local intentó proteger a los judíos, pero no pudo detener a los cruzados enfurecidos. Ellos también pensaban que los judíos eran enemigos del cristianismo, a quienes no se les debía mostrar misericordia. A pesar de que en toda Europa muchos intentaron detener la ola de violencia, hubo muchísimas víctimas. Muchos de los sobrevivientes consideraron mejor buscar refugio en Europa del Este. Por eso, en esa época surgieron nuevas comunidades judías, por ejemplo, en Polonia. A la luz de las cruzadas, a partir de entonces los judíos ya no podían sentirse seguros. Las tensiones que existían hasta ahora se convirtieron en una lucha por la supervivencia. Quedó claro que el pueblo judío se había convertido en un grupo perseguido por motivos religiosos. Simplemente porque no querían abandonar su propia religión y costumbres para complacer a la Iglesia cristiana, que para entonces ya dominaba Europa. Pero aunque terminaron las cruzadas, los judíos tampoco pudieron respirar aliviados en ese momento. En 1144, cerca de Norwich, en Inglaterra, encontraron muerto a un niño. En relación con el caso, un monje llamado Tomás de Mánmez acusó a los judíos de asesinato ritual. Después de este caso, intentaron culparlos en masa de otros asesinatos de niños. Algunos decían que mataban a jóvenes cristianos para luego usar su sangre con fines rituales. Esta llamada acusación de sangre sirvió durante siglos como un buen pretexto para perseguir a los judíos. A partir de entonces, los cristianos empezaron a verlos como aliados del diablo. Y los líderes locales solían aprovecharse especialmente de estos casos para sacar beneficio propio. Los asesinatos de niños locales se les atribuían a los judíos, a quienes les confiscaban sus bienes y los torturaban, mientras que los líderes locales podían así afianzar aún más su poder. Las acusaciones de sangre, por supuesto, siempre traían consigo destrucción. Se saquearon barrios judíos, y hubo muchísimos heridos y muertos. Esta cruel mentira pudo seguir siendo relevante durante siglos porque, en tiempos difíciles, la gente necesitaba un chivo expiatorio. Las ideas antisemitas aparecieron en los libros, en las artes, e incluso los cuentos populares mantenían vivo constantemente el mito de la acusación de sangre. Por más que los judíos intentaron demostrar su inocencia, nadie les creyó. En respuesta a estos acontecimientos, algunos líderes eclesiásticos decidieron que era hora de intensificar el antisemitismo. En los sínodos, es decir, en las reuniones de los representantes eclesiásticos más importantes, intentaron sancionar a los judíos. El Cuarto Concilio de Letrán de 1215 decretó que los judíos debían llevar ropa distintiva para que todos supieran quiénes eran. Así que, en muchos casos, la fe cristiana inicial fue más excluyente que espiritual. Es más, ya en el Concilio de Elvira, celebrado a principios del siglo IV, se decretó que a los cristianos les estaba prohibido casarse con judíos, incluso, a partir de entonces, ni siquiera podían sentarse a comer en la misma mesa con ellos. La situación no mejoró ni un poco hacia el final de la Edad Media. El complicado sistema económico, los aranceles feudales, los gremios y las normas religiosas causaron un enorme caos en la vida de los judíos.
La Iglesia cristiana, de hecho, impuso una prohibición sobre el cobro de intereses para los fieles, lo que significaba que, a partir de entonces, los cristianos no podían prestarse dinero entre sí. Más precisamente, podían prestar, pero no podían cobrar intereses por ello. Sin embargo, seguía habiendo necesidad de préstamos, así que esta tarea bastante delicada recayó en los judíos. Porque su fe, de hecho, no prohibía esto. A cambio, debido a la Iglesia cristiana, los judíos no podían poseer tierras ni unirse a gremios como trabajadores, así que, al no tener otras opciones, solo podían ganarse la vida a través de las finanzas y la concesión de préstamos. Así que, una vez más, la base del odio cambió elegantemente. Después de la xenofobia y la discriminación religiosa anteriores, llegamos al punto en que la gente odiaba a los judíos porque cobraban intereses por los préstamos que otorgaban. Y mientras la Iglesia cristiana predicaba una vida modesta a los fieles, a los judíos, por cobrar intereses y dedicarse a trabajos financieros, se les consideraba codiciosos, avariciosos y taimados. Y esto alimentaba aún más la base del odio. Así que los cristianos se encontraron en una situación extraña, tenían que pedir ayuda a los prestamistas judíos por los préstamos, pero al mismo tiempo desconfiaban de ellos y les guardaban resentimiento. Sin embargo, muchos olvidaron que fueron precisamente las leyes cristianas las que empujaron a los judíos por este camino. El odio económico solo intensificó aún más los prejuicios. Pero el arte medieval también contribuyó en gran medida a la difusión de los estereotipos antisemitas. A menudo los representaban como figuras demoníacas. Principalmente los mostraban de manera distorsionada en las infames representaciones de Judenschau, es decir, el cerdo judío. Estas imágenes no solo decoraban las paredes de las iglesias, sino también las plazas principales de las ciudades, lo que servía como un recordatorio constante del odio. De hecho, una de las representaciones más conocidas del cerdo judío todavía adorna la pared de una iglesia en Alemania hasta el día de hoy. El relieve que muestra a judíos colgando de las ubres de una cerda no se ha podido retirar, ya que el Tribunal Constitucional Federal dictaminó el año pasado que la obra debe permanecer en su lugar. En 1290, Eduardo, rey de Inglaterra, no solo cabalgaba en su caballo pálido, sino que también siguió el camino marcado por la Iglesia cristiana y expulsó a toda la comunidad judía del país. Al mismo tiempo, confiscó sus bienes y anuló las deudas que la gente tenía con los judíos, que de otro modo habrían tenido que pagarles. Sucesos similares ocurrieron también en Francia y España, pero en realidad casi en toda Europa. Así que las comunidades judías fueron sometidas a persecuciones cada vez más graves. En el siglo XIV, Europa también fue azotada por la peste, cuando la salud de todos estuvo en peligro. Pero en ese momento, los judíos no solo tenían que temer enfermarse. Cuando la gente enfrenta grandes problemas, empieza a culpar a otros. Y durante las epidemias de peste, como quien dice, les tocó el turno a los judíos. En ese entonces se difundió el rumor de que los judíos estaban envenenando los pozos de agua y que eso pausaba la epidemia. La sociedad ya los miraba con recelo, así que en realidad esta noticia falsa solo vino a servir de excusa para obviarlos con aún más seguridad. Por ejemplo, en 1348, un hombre llamado Ahimed fue torturado para que confesara que, por orden de un rabino, estaba envenenando pozos en Venecia y Toulouse. Esta confesión forzada luego desató una ola de violencia en toda Europa. En Estrasburgo, en 1349, el 14 de febrero, cerca de 900 judíos fueron quemados vivos, y en Basilea exterminaron a toda la comunidad judía, mientras que en Zúrich y Berna también tuvieron lugar masacres brutales. Pero en toda Europa intentaron marginarlos o matarlos. Según algunas estimaciones, durante la epidemia de peste murió cerca del 60% de los judíos europeos. No por la enfermedad, sino a causa de la violencia masiva. Algunas figuras destacadas, incluido el entonces líder de la Iglesia Católica, el Papa Clemente V, intentaron detener la ola de violencia. Pero el tsunami de odio que venía de la gente era imparable. Sin embargo, la percepción sobre los judíos era mixta, y más tarde varios líderes locales salieron en su defensa. En Milán, por ejemplo, fue el propio duque quien los protegió, porque sabía que desempeñaban un papel importante en la economía. A medida que la sociedad medieval se transformaba, el antisemitismo también adoptaba nuevas formas. Pero el estereotipo del judío avaro y peligroso siguió existiendo y siempre se adaptó a las nuevas épocas. Así que, aunque el entorno económico medieval desapareció, los prejuicios no se esfumaron. Los judíos que permanecieron en Europa occidental quedaron entonces al margen de la sociedad. Pero en realidad, lo que había sucedido hasta ese momento casi no era nada comparado con lo que les esperaba más adelante. Seguramente a ti también se te vino a la mente el Holocausto al escuchar este tema, pero para poder comprender siquiera la motivación detrás de esas atrocidades, primero tenemos que retroceder al siglo XIX. Es cierto que en esa época hubo un montón de avances científicos, pero al mismo tiempo también surgió una idea muy peligrosa. Para justificar el odio contra los judíos, en ese entonces empezaron a usar una palabra nueva, antisemitismo.
Wilhelm Mark, un periodista alemán, acuñó el término en 1879 y la palabra eliminó el enfoque religioso del antisemitismo y lo colocó en un marco científico. Según esta nueva forma de pensar, los grupos humanos podían clasificarse en categorías biológicas y culturales. Así que, a partir de aquí, ya no se trataba solo de religión o de la usura. Según la teoría, que se apoyaba en bases científicas muy endebles, se podía considerar a los judíos como una raza aparte. Arthur de Gobineau, un pensador francés, escribió un ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas justo después de las revoluciones de 1848. Esta obra jugó un papel enorme en la difusión de la nueva ideología. La teoría se fue difundiendo cada vez más con la popularidad de la eugenesia, que servía para justificar las jerarquías entre las razas. Por supuesto, la eugenesia clasificó a los judíos como una raza separada e inferior. Debido a esta idea pseudocientífica, se empezaron a restringir las posibilidades de inmigración de los judíos, los volvieron incapaces de reproducirse y no podían casarse con personas que no fueran judías. Además, se limitó cuántos de ellos podían asistir a la universidad y también fueron excluidos de ciertas profesiones. En Alemania, esta forma de pensar tomó un giro especialmente peligroso cuando los partidos políticos, para aumentar su popularidad, empezaron a culpar a los judíos de diversos problemas, recurriendo a ideas antisemitas. Pero, por supuesto, la locura también arrasaba en otros países. En 1894, Alfred Dreyfus, un capitán francés de origen judío, fue condenado erróneamente por traición. Aunque varios grupos de extrema derecha siguen cuestionando su inocencia hasta el día de hoy, en realidad fue encarcelado por antisemitismo, hasta que finalmente recibió el indulto. Para respaldar esta teoría, se crearon varios documentos. Uno de los más significativos es la obra conspirativa titulada Los Protocolos de los Sabios de Sion, que pretendía demostrar que en realidad los judíos controlan el mundo. Amparándose en la teoría de la conspiración, también justificaron los ataques contra las comunidades judías en Europa del Este. Así que, para el siglo XIX, el odio hacia los judíos ya no se basaba en motivos religiosos o financieros, sino en fundamentos ideológicos y científicos. En algunos lugares, incluso se elaboraron leyes a partir de estas ideas científicas, por las cuales los derechos de las personas se determinaban según su clasificación racial. Pero el odio en torno a los judíos alcanzó un nivel aún más alto en el siglo XX. Después de la Primera Guerra Mundial, la economía alemana quedó por los suelos y era necesario encontrar a alguien a quien echarle toda la culpa. Fue entonces cuando apareció en escena Adolf Hitler, quien construyó todo un imperio sobre la base del antisemitismo. En la visión del mundo del Führer se mezclaban teorías raciales, diversas teorías conspirativas y prejuicios. En realidad, lo esencial era que, según él, los judíos eran responsables de todos los problemas. Según él, ellos también causaron la crisis económica y el declive cultural. Pero el antisemitismo no lo inventaron los nazis, simplemente ellos lograron llevarlo al máximo extremo. En 1935 también se promulgaron las famosas leyes de Nuremberg, que no solo trataban de que no les caían bien los judíos, sino que literalmente les despojaron de todos sus derechos importantes. Estas leyes también establecieron que los judíos no podían casarse con no judíos, no podían trabajar en ciertos puestos, fueron excluidos de la sociedad, se les quitaron los derechos civiles y constantemente eran amenazados con violencia. Y a medida que el poder nazi se fortalecía, la situación de los judíos se volvía cada vez más difícil. En 1939, con la invasión de Polonia, no solo comenzó la Segunda Guerra Mundial, sino también una nueva ola de violencia antisemita, más grave que nunca antes. En ese momento comenzaron a reunir y encerrar a los judíos en guetos, donde estaban expuestos a enfermedades y al hambre. Pero ni siquiera eso fue suficiente para los nazis. En enero de 1942, los líderes se reunieron y dejaron por escrito cuál sería la solución final a la cuestión judía. El resultado fue una maquinaria perfectamente organizada, compuesta por campos de concentración y exterminio. Todo el objetivo era destruir al mayor número posible de personas consideradas indeseables. El campo más grande de este tipo se construyó en Auschwitz, a donde transportaron en tren a más de 1 millón de personas. Los que eran aptos para trabajar eran enviados inmediatamente a realizar trabajos forzados, y también hubo quienes fueron víctimas de crueles experimentos médicos. Aquellos que no pasaban el primer filtro eran enviados directamente a la cámara de gas. Pero no solo en Auschwitz se trabajaba arduamente en la exterminación de personas. En unos pocos años, los nazis asesinaron a 2/3 de la población judía de Europa, lo que sumó aproximadamente 6 millones de personas. Pero sería un error pensar que solo los fanáticos soldados nazis participaron en el genocidio. En toda Europa, personas comunes contribuyeron activamente a la persecución y deportación de sus vecinos judíos. Y esto no es de extrañar, ya que durante mucho tiempo se les había inculcado a las personas que los judíos pertenecían a una raza inferior y dañina. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando salió a la luz la terrible realidad del Holocausto, todos se enfrentaron al hecho de que incluso una sociedad civilizada es capaz de cometer un genocidio a escala industrial.
No hay mejor ejemplo que el Holocausto para ver lo que puede causar el antisemitismo. Pero no parece que la humanidad haya aprendido mucho de esto. En 2022, la organización antidefamación League informó de un aumento del 36% en los incidentes antisemitas en Estados Unidos. Y después de la guerra entre Israel y Hamás en 2023, el antisemitismo cobró nueva fuerza, especialmente en Nueva York, donde se produjeron un 214% más de crímenes antisemitas que antes. Comprender los capítulos más oscuros de la historia sería muy importante para reconocer y prevenir el antisemitismo, así como cualquier forma de violencia. Sin esto, es inevitable que horrores similares a los del pasado vuelvan a ocurrir una y otra vez.